Esta disciplina, el atletismo máster, acoge atletas de alto rendimiento, y subrayo lo de alto rendimiento, a partir de los 35 años. De modo que la primera categoría, el primer rango de edad en el atletismo máster es 35-40. ¿Ok? Hombres y mujeres. Okay. En un principio había una diferencia, los hombres 40 y las... No, perdón. Sí, los hombres 40 creo que... Y los homologaron. Todos arrancan a los 35 años. Y de ahí van hasta 100, 90 y más. Y sí, porque hay personas que tienen más de 90 que hacen... ¿Eso qué significa? Ajá. Que la edad es lo que menos cuenta. Claro que hay que contar. Y ahora sí, es doctora en filosofía, velocista. Y esto le va a sorprender, porque ahorita vamos a hablar de algo bien interesante. Está con nosotros Edilia Camargo, quien recientemente se ha llevado una medalla en atletismo máster. Exacto. No fue específicamente en las Olimpiadas, que también, dicho sea de paso, este año... Pero es un campeonato mundial. Pero es un campeonato mundial y es importante, y ahorita Edilia les va a comentar por qué es importante. Edilia tiene, ¿puedo decir la edad? 86 años. 86 años. No, sí, escucho bien. Velocista tiene 86 años. En el atletismo hablamos de rango de edad, que eso es muy importante. Claro. Mi rango es 85-89. Tengo 86 años. Esta medalla es... Oro. Oro. O sea que Panamá tiene una medalla de oro en 800 metros planos. En velocismo. En velocidad, rango de edad, mujeres, 85-89. Wow. Ahora, creo que muchas personas primero vamos a tratar de venir en contexto. No sabían que esta disciplina se podía desarrollar después de cierta edad. Y son cosas que hay que empezar a desmitificar, a desmentir y a hablar de esto porque es importante. Por supuesto. Esta disciplina, el atletismo máster, acoge atletas de alto rendimiento, y subrayo lo de alto rendimiento, a partir de los 35 años. De modo que la primera categoría, el primer rango de edad en el atletismo máster es 35-40. ¿Ok? Hombres y mujeres. Okay. En un principio había una diferencia, los hombres 40 y las... No, perdón. Sí, los hombres 40 creo que... Y los homologaron. Todos arrancan a los 35 años. Y de ahí van hasta 100, 90 y más. Y sí, porque hay personas que tienen más de 90 que hacen... ¿Eso qué significa? Ajá. Que la edad es lo que menos cuenta. Claro que hay que contabilizar, y por eso están los rangos que se establecen cada 5 años. 35-40, 40-45, hasta, yo te digo, más 90. Hombres y mujeres. Y todas, absolutamente todas las disciplinas del atletismo, que son 3, fundamentalmente. Fondo y pista. Okay. Yo fui primero fondista, es decir, maratonista. Me corrí 22 maratones. 2 de ellos premiados para Panamá con bronce en estos campeonatos. Traje la primera medalla en estos campeonatos para Panamá en el 2003, en el Mundial de Carolina, Puerto Rico. Y de ahí he seguido compitiendo. Llevo ya 12 campeonatos en los que he participado. No en todos me ha ido bien, porque son 10 campeonatos abiertos. Hay campeonatos abiertos, campeonatos abiertos y campeonatos bajo techo. Okay. Yo he participado en 10 abiertos desde el 2003 hasta el día de hoy. Vamos por el 25º, dice Rafael que eso no se dice, por el campeonato número 25 okay. del atletismo máster, que se acaba de cerrar el 25 de agosto en Gotemburgo, Suecia, que de ahí viene mi medalla, y 2 abiertos, uno en Corea, en realidad sí, y el otro creo que fue Torún, exacto. El Torún, pues yo misma declaré forfait porque me enfermé y no me pude presentar. Pero son 12 campeonatos en los que he participado. Como fondista primero, entonces 2 medallas de bronce
Carolina, Puerto Rico, y de ahí Sacramento, Los Ángeles. En maratón. En maratones, 2 bronces. Son maratones. 42 kilómetros, 195 metros. Wow. En mi categoría. Yo arranqué justamente la categoría en la que se clasifican a las personas adultas mayores, que es a la edad de 60 años para arriba. O sea, que no ¿Ves? fue... Ahí viene la confusión. Ajá. Porque si el atletismo máster arranca a los 35, que son las primeras categorías de edades, va hasta, te digo, hasta los 100, ¿no? Ajá. 90 y más. Pero tú verás que a partir que va subiendo en rango de edad, y sobre todo va disminuyendo la participación de las mujeres. Esto yo lo llevo ya estudiado y cronometrado. Y hay que preguntarse qué le pasa a las mujeres que dejan de competir. Y de eso vamos a hablar ahorita, sí, para poder... ¿A qué hora empieza Edilia? ¿Cuándo empieza Edilia a practicar el atletismo? Porque viene de la filosofía. Exacto. Que muy bien. Digo, para muchos dirán, bueno... Me encanta esa pregunta. Sí. ¿Cuándo viene Edilia? A mí me contrató UNESCO, me gané un concurso internacional, ¿no? En donde participé como panameña. UNESCO necesitaba una especialista de filosofía de la región centroamericana. Especialista, mujer. Solo Panamá la tenía y fui yo. Yo me gané esa posición en UNESCO, en la división de filosofía. ¿Ok? Ok. Entré a trabajar en UNESCO a la edad de 38 años, después de haber servido aquí como catedrática de filosofía de la Universidad de Panamá. Titular de filosofía, porque me gané mi cátedra de estética. Y pues pedí una licencia para trabajar en UNESCO. Mi primer jefe me advirtió, y eso no se me olvidará nunca, ya murió. Cuando usted sienta que la presión aquí dentro es muy fuerte, agárrese a su humanidad. Yo me dije, ¿qué me quiere decir él con esto? Lo entendí después, cuando las presiones eran tan grandes. UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de educación, ciencia, cultura, donde están los más altos intelectuales del mundo. Yo trabajé con ellos durante 20 años, pero justamente llegó el momento en que las presiones fueron tan grandes que yo comprendí que tenía que agarrarme a mi humanidad, es decir, mi cuerpo. Claro. Había un equipo femenino de atletismo. Pero entra Edilia a los 38. Entra a los 38. ¿Y a qué edad entonces? Espérate, descubro que hay un equipo femenino de atletismo. Okay. Y con ella yo comencé a entrenar maratones a la hora del almuerzo. Okay. Y comencé mi primer maratón, me corrí 9 veces la maratón de París con ellos, con el equipo de femenino. Y luego hay competencias que organiza la ONU, hay un comité interagencia de los Juegos de las agencias de la ONU en Europa, y UNESCO, por supuesto, participaba. Y yo comencé siendo miembro del equipo femenino de UNESCO, no como velocista, cuidado, sino como fondista. El máximo se corre en 12 kilómetros. Así comencé yo mi carrera, entrenándome en el equipo de atletismo de UNESCO, donde no hay banderas, porque esa es la diferencia acá con nosotros. No hay bandera. Tú corres con la bandera de las Naciones Unidas. Es decir, cuando tú entras a las Naciones Unidas no tienes más bandera, no tienes país. Claro, que es como algo con lo que ocurre con el equipo de las Olimpiadas. A eso vamos, porque si tú ves, en el olimpismo se acepta, por ejemplo, ahora una de las boxeadoras que peleó... con Ateína, sí, claro. Estaba participando como... Exacto. Ajá. ¿Y por qué ella participa como los refugiados? Porque ella es lesbiana. En su país los lesbianos van a la cárcel. Las lesbianas van a la cárcel. Okay. Entonces, no encontró más que unirse a los refugiados, y ella vive con los refugiados. Ella lo declaró. Entonces, en cierto momento, acá fueron las presiones muy grandes. Salto, porque yo seguí participando como miembro del equipo de atletismo femenino de UNESCO con las otras agencias de la ONU. Pero ya te digo, no corríamos con ninguna bandera, corríamos con la bandera de UNESCO y la bandera de la ONU. Hacemos el ejército de la ONU. Cuando yo me jubilé en UNESCO, que acepté una jubilación anticipada, eso puede suceder a los 58 años, ya tenía 9 maratones corridos en París, 2 veces había corrido la maratón de Nueva York,
No con el... Sí, una vez en Nueva York llevé el suéter del equipo de UNESCO y te puedes imaginar que fue contraproducente, porque iba derrotada casi. Y la gente me gritaba, UNESCO, vamos UNESCO, y eso no tenía nada que ver conmigo. Entonces, así comenzó mi carrera. Cuando yo llegaba aquí, no encontré... Si yo no sabía que había aquí atletismo máster, nada de eso. Pero entonces, Edilia... A los 58 años que se acoge al retiro voluntario... Ya había comenzado a correr mi primer maratón a los 50. Pero es ahí donde me imagino, dice Edilia, que se va a dedicar de lleno al atletismo. No llegó así tan simple. Ok. Llegó como defensa de mi humanidad, lo que me dijo mi jefe. Cuando usted sienta que la presión es tan grande, agárrese esa humanidad. Claro. Así yo me agarré al deporte, para poder soportar las presiones de la gente, porque tú tienes que ser perfecto en UNESCO. No se admite que tengas debilidad de ninguna clase. Tienes que argumentar perfectamente a los Estados miembros, y son 190 y tantos ya. Estados miembros de la UNESCO, la Palestina, Estados miembros de la UNESCO que no se acepta en la ONU. ¿Okay? Entonces tú tienes que ser perfecto. Y esa perfección es la que se trabaja en el deporte. Y así yo lo entendí. Entonces yo me esforcé por cada vez tener mejores tiempos. No teníamos entrenadores porque éramos todos colegas. Cuando he llegado a este país, perdí pie. No sabía que había ni federaciones, ni siquiera sabía de la existencia del atletismo máster, porque nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos de agencia y equipos de agencia. ¿Ves la diferencia? Cuando yo llegaba acá, tienes que correr bajo la bandera de un país, cuando nosotros no tenemos bandera. La bandera nuestra es la bandera de la ONU y de la agencia. ¿Okay? Entonces, un cambio brutal. Y entonces sí comencé a sentir aquello de que tienes que representar a un país. ¿Y qué tal si ese país ni siquiera como se interesa a lo que tú haces, ni siquiera te apoya? Eso es terrible. Claro que sí. Tenemos que irnos a nuestro primer cambio, Edilia, pero a la vuelta vamos a hablar entonces de lo que sucede después de que ese capítulo en la ONU cierra, pero el atletismo sigue vigente, y es ahí en donde empezamos a hablar de algo de lo que bien acabas de mencionar, que no se ventila. Muchas personas desconocen que existe la oportunidad de desarrollar deporte después de los 35 años. A lo largo de toda la vida. Y a lo largo de toda la vida. Y eso está previsto en la legislación panameña del deporte. Con eso te digo todo. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha impulsado desde las escuelas, que también tienen el mismo programa de educación a lo largo de toda la vida? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se han implementado las dos líneas paralelas? Hay que preguntárselo. Y de eso hablaremos después de este cambio. Interesante, y lo vamos a escuchar de viva voz de medallista panameña que nos ha traído este año un oro en velocidad 800 metros 800 metros pistas a la edad de los 86 años, rango 85-89, que no es cosa menor. Oiga, vamos a este cambio y ya regresamos dentro de poco con esta interesante entrevista. Hablamos con Edilia Camargo aquí en Relax. Ya volvemos y seguimos conversando con Edilia Camargo, esta interesante entrevista, doctora en filosofía, pero también medallista para Panamá. Entre el 13 y el 25 de agosto en Suecia se llevó a cabo el World Master Athletics Championship 2024. Campeonato Mundial de Atletismo Máster. El Campeonato Mundial de Atletismo Máster. Y si no lo sabía, Panamá se llevó el oro en la categoría de 85-89 en 800 metros femeninos, ¿verdad? Exacto. Esta es la medalla. Y aquí está con nosotros nuestra atleta. Gracias. Oye, el atletismo no tiene edad. No, no tiene edad, justamente, porque el deporte no tiene edad. Es decir, como la educación no debería tener edad tampoco. Uno aprende a lo largo de toda la vida. Y una cosa es el aprendizaje. Y hay la UNESCO donde yo trabajé, justamente, en la famosa reunión de Jomtien. Ahí los Estados miembros se comprometieron, educación para todos y educación a lo largo de toda la vida.
Y si nosotros tenemos una ley que data del 2008, 599, el decreto ley, que habla de educación a lo largo de toda la vida, para todos, y habla con el lenguaje antiguo de adultos mayores, que en la ONU hubo un consenso de que no se debe usar ese término, porque es discriminatorio. No se habla de las mujeres, justamente, adultos, no incluye a las mujeres. Se habla de personas, porque antes de ser un adulto es una persona, personas mayores o personas adultas mayores. Todo eso está en la ley. Deporte a lo largo de toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante, en esa misma ley, ese decreto ley, se dividen las responsabilidades. El PANDeportes, el encargado, vamos a decir, PANDeportes le ha dejado a las federaciones nacionales el trabajo del deporte de rendimiento y competitivo. Conserva para la institución la parte recreativa y vamos a decir la parte de rehabilitación, que es la otra línea. Okay. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me voy a decir, por qué no se quiere ver? ¿Por qué no se quiere ver? Primero, ¿qué es esto? Oye, lo definí al principio. Atletas de alto rendimiento, y eso está definido en la ley, ¿quiénes son? ¿Cómo lo definen? Así, muy bien. ¿Cómo lo define la ley? Los que ocupan hasta el 8º lugar en el ranking mundial. Esos son los atletas de alto rendimiento. Sí, no es cualquier perico de los palotes. Y eso va a ir de acuerdo a la categoría, ¿no? Y al deporte en cuestión. Okay. Sí. Por ejemplo, yo en Porto Alegre, uno de los campeonatos 2013, yo hice 2 pruebas. 10.000, son 24 vueltas de pista, y la maratón. Clasifiqué cuarta. Sí, llegué cuarta en el ranking. Ya por eso debí haber sido ya tener la clasificación de atleta de alto rendimiento. A nadie le interesó esto. Pero ahora... Eso se lo digo para que veas que está definido en la ley. Claro. Es decir, si tú llegas 110 en una maratón, supongo, como ahora mismo en Gutenberg, 2 participantes nuestros, una llegó 111 y la otra llegó 188. No estás en los 8 primeros del ranking. No estás. Y eso lo dice la ley. ¿Ok? Entonces, la ley define quiénes son. Y para eso, ¿cómo se llega a eso? Es decir, siguiendo las reglas estrictas de la disciplina. No es dale, corre. Y eso quería venir porque, digo, ya después de cierta edad, obviamente, hay cosas que suceden naturales. Por supuesto, a eso vamos. Pero usted dijo, no, yo voy a seguir en esta disciplina, y ha demostrado que es posible. Es posible. ¿Y por qué es posible? Primero, porque el deporte de alto rendimiento es búsqueda de perfección. Okay. No es taquilla, ni que aquí no. Ni que a mí me van a regalar $10,000 porque fuimos a Rusia. Vamos a ver. ¿Y qué fuimos a hacer a Rusia si ni siquiera ganamos un solo juego? Ni uno ganamos. Marcamos un gol. Y se les premió y no quiero dar otros ejemplos. Es decir, estamos acostumbrando a los atletas a que se resignen a ser perdedores, cuando el deporte es todo lo contrario. Una medalla de plata significa que te vencieron, y que no arrancaste el oro, te vencieron. Ganaste, pero perdiste también. Para ser perfecto tienes que estar en el número 1, no puedes ser 2. ¿Ok? A menos que se declare que llegaste ex aequo, por ejemplo, acá. Porque ha habido momentos en que el atletismo ha tenido que decidir quién ganó, quién puso el hombro primero, quién puso la nariz primero cruzando la meta. Todo eso ha sucedido. Incluso se han tirado. ¿Sabes que se han tirado? Sí, claro. Bueno, porque tienes que poner el cuerpo. Es decir, es aprendizaje de un trabajo perfecto. Tienes que ser perfecto. Y eso me lo enseñaron en mi casa. Eso yo lo aprendí desde niña. Entonces, para mí, es normal que yo busque la perfección. Yo no me resigno con un trabajo. Entonces,
3 veces me han descalificado en estos campeonatos. ¿Qué tal si yo me hubiera sentado con las descalificaciones que he sufrido? Una, porque yo misma estaba enferma con fiebre, no podía terminar en Riccione. 2, porque justamente introdujeron una regla arbitraria en las disciplinas de fondo, que es tiempo límite de paso. Y significa que si en Porto Alegre fue la primera eliminación, pasé 1 minuto tarde y me sacaron de la carrera. Eso me dolió, créanme, me costó mucho asimilar esto. ¿Qué pasó después de esto? Eliminaron la maratón en los campeonatos mundiales, pero ¿quién va a correr el riesgo de que te eliminen porque no pasas a tiempo? Cuando esa regla no existe en el reglamento de la IAAF, la ex-IAAF, ¿ok? Entonces, eso se llama discriminación ya en el deporte, por una regla arbitraria que se ha introducido por conveniencia de las asociaciones locales, porque no quieren parar el tráfico por tanto tiempo, y por eso nosotros pagamos la consecuencia, ¿ves tú? Claro, y estamos hablando ya de una categoría a la que muy pocas personas le prestan atención. Usted inicia precisamente en el fondo. Y lo hace después de los 38 años. Exacto. Mi primera maratón fue a los 50 años. Entra inmediatamente en la categoría máster. Exacto. Y esto quizás en un país sin yo saberlo, porque yo no conocía. Y eso voy, porque muchos de nosotros seguramente no conocíamos que existía esta categoría y tampoco conocíamos que era posible, después de cierta edad, seguir platicando atletismo. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo es su día a día? Y hablamos de una persona que practica el atletismo y medallista con más de 85 años. Ya te dije, ¿no? Cuando yo he regresado jubilada a este país, ya tenía 16 maratones corridas, 9 veces París, 2 veces Nueva York. Y todo eso a título personal, no representaba a ningún país. Era yo, Elia Camargo. Ya te conté que se me ocurrió una vez correr con la camiseta de UNESCO y cuando gritaban, vamos UNESCO, yo no sabía de quién estaban hablando. Porque eso no es parte de mi identidad, eso es importante. Entonces, cuando yo he regresado a este país, descubro que hay una asociación mundial de atletismo máster, en donde existen estos rangos de categorías, de edades. Cada 5 años se sale de una categoría y se entra en otra, ¿ok? Entonces, alguien sugirió, ¿por qué? Sabiendo que ya yo llevaba 16 maratones corridas. Mi mejor tiempo ha sido París, 5 horas. Pero he hecho 2 veces, una experiencia muy linda. La segunda vez, la maratón de Nueva York, yo llegué primero antes de Greta Weiss, que ganó 9 veces la maratón de Nueva York, murió de un cáncer, Greta. ¿Por qué Greta llegó después de 5 horas y cuarto que yo terminé la maratón? Porque ella corría acompañando a Fred Lobovich, el fundador de la carrera, que también estaba enfermo de un cáncer y murió 2 años después. Y él le pidió que la acompañara a correr su última maratón, el fundador de la maratón de Nueva York. Y yo los he visto llegar. Yo llegué primero que Greta Weiss, porque Greta acomodó su paso al de Fred para llegar después de 5 horas. Y cuando han cruzado la meta en Central Park, los dos se arrodillaron y besaron la tierra. Llorábamos todos. Ese es el recuerdo más lindo que tengo yo de mi carrera de maratonista. Las medallas son importantes, ¿no? Después comprendí y me dijeron, bueno, ¿por qué no vas a Carolina, a Puerto Rico? Y yo estaba conversando allá en las gradas cuando tercer medalla de bronce, tercer puesto, medalla de bronce, dile a Camargo Panamá. Ay, tuve que correr y ni siquiera me había dado cuenta que había ganado. Para que veas tú, yo hice mi trabajo, ¿ves tú? Esa ha sido una de las peores experiencias, porque nos cayó esta cola de huracán. ¿Sabes que la partida de esa carrera se dio a las 4 de la madrugada? Nada más han hecho disparar y no veíamos el aguacero que nos caía con viento. Hubo un muerto en esa carrera. Wow. Teníamos que correr así, charcos de agua, abandonos en cantidad. Pero yo la pude terminar en un tiempo muy bueno, además, 5:13 o 5:25. Porque es el clima nuestro, pero es una de las peores experiencias corriendo. Pero la terminé y en buen tiempo. Es decir, 2 medallas de bronce, corriendo con el suéter bajo la bandera de Panamá. Para mí fue una experiencia distinta, radicalmente distinta tener que correr bajo banderas. Ahora, cuando corre con la bandera de un país es porque tuvo que haber
cierto trámite, ¿no? Ajá, eso vamos. Hábleme un poco acerca de eso, porque yo no conozco que exista en Panamá asociaciones dedicadas sobre todo a categorías de más edad. Bueno, vamos. Ajá. En la ley, me remito a la ley le deja a las asociaciones nacionales formar a los atletas de alto rendimiento. Es decir, prácticamente el Estado se zafa la responsabilidad, eso es importante que se vea, de formar a los atletas de alto rendimiento, ¿ok? Se lo deja a las asociaciones nacionales. Y aquí yo descubrí que hay una asociación de atletismo máster con su estatuto, personería jurídica y todo el tralala. Y eso es importante porque si no, no pueden participar a nivel internacional. ¿Y hay personas corriendo? Pues vamos allí. Ajá. Para poder participar en un campeonato mundial tienes que tener el aval de esa asociación, ¿ok? Uh-huh. Y resulta que a mí me lo han negado en 2 ocasiones. Y además la última vez ya tuvieron el tupe. Porque yo en cierto momento la situación adentro era irrespirable y yo decidí tomar una distancia y mandé una carta pública diciendo el malestar que yo sentía. Claro, no iba contra ninguna persona, pero a veces resulta asfixiante esto. Porque no tenemos entrenadores, no hay apoyo, dice que no hay apoyo del gobierno, pero es cierto, no hay apoyo para formar los atletas de alto rendimiento. Si se le da a usted una responsabilidad, pues por lo menos denle los instrumentos para poder cumplir con eso. No tenemos entrenadores calificados, porque no es cuestión de dale, corre, que ahí a los 20 años te vas a ganar. No, hay que tener nutricionistas, hay que tener fisioterapeutas, hay que tener médicos especializados en deporte, porque no es cualquiera que puede tratarte a ti, ¿eh? Aquí en 2 veces me han dado medicamentos que casi me he desplomado con reacciones alérgicas, justamente porque un atleta no se le puede tratar como cualquier individuo, ¿te das cuenta? Entonces tiene que haber médicos especializados en deporte y esos apoyos no lo tenemos. ¿Por qué nosotros no viajamos cada vez que vamos a un campeonato mundial? ¿Por qué no viajamos con un fisioterapeuta, por lo menos con un fisioterapeuta o un masajista? Porque no se le da importancia a esto, ¿ves tú? No se le da importancia a esto. Es decir, el Estado sencillamente se zafa de su responsabilidad. Porque piensan que es cuestión de turismo deportivo y asunto de viejos. No, y ves tú que no. Quiero detenerme acá con eso que usted acaba de decir, porque suena despectivo, ¿no? El asunto de viejos. Es despectivo. Pero realmente, cuando usted llega acá con una medalla de un campeonato mundial, no es un asunto de menor, o sea, es un asunto de que todavía tenemos la oportunidad de seguir sumando más atletas y que la edad, usted lo decía, que no es la edad la que cuenta. No es la edad la que cuenta. Te voy a contar la experiencia de Gotemburgo. La segunda inscrita en los 800 metros declaró forfait, no se presentó a la carrera, de modo que me dejó a mí sola. Yo tuve que competir contra mí, porque el atletismo se define como un deporte de combate, en realidad. ¿Y tú combates contra quién? Es un deporte individual, además, cuidado, ¿no? Tú combates contra ti mismo. Tú no le pegas a nadie, te pegas a ti mismo. Y es contra ti, ¿ok? Entonces, esa fue la situación. Pero al lado mío yo tenía una corredora sola, igual que yo en su categoría. ¿Adivina cuántos años? 90 años. De Estados Unidos, sí señor. Y estaba... sola como yo, porque no tenía ya... Yo sí tenía una, pero a la última hora se lastimó y ella misma me lo dijo cuando llegó la premiación, me dio mi nombre aquí, me dijo, Edilia Camargo, yo quería batirte, así me ha dicho en inglés, yo quería batirte en los 800 metros, pero no me pude... Así me lo dijo, pero no me pude presentar porque me lastimé en la rodilla, me lo dijo. Y la que estaba al lado mío, 90 años, ¿oíste? Y quieres que te diga una cosa, esa atleta de 90 años me ha sacado 2 minutos de ventaja a mí. ¿Cómo me la ves? Quiere decir que ella estaba haciendo su deporte toda la vida, que no es una improvisada. Claro, y aquí también quisiera, digamos, apuntar algo interesante, porque
es algo que se lo toma muy en serio. No es una cuestión como de hobby o solamente para el tema de cuidar la salud. El ocio, llenar el ocio, como dicen. Sí, no, porque es un tema que todavía existe. Es un tiempo completo. Y es competitividad, todavía existe a esas etapas. ¿Te das cuenta? Sí, claro. A los 90 años, una mujer es capaz de cerrar las 2 vueltas de pista en 5 minutos y fracciones. Aquí tienes grabado el tiempo mío. Fueron 7 minutos 44, 41. ¿Ok? ¿Cómo me la ves? Ella estaba haciendo eso toda la vida. No es una improvisada, no es cuestión de la edad. Es cuestión de que tú aspiras a ser perfecto, a hacer un trabajo perfecto, a mejorar tu tiempo. Porque ¿qué es el atletismo? ¿Qué es el atletismo? Te dije un combate, pero el atletismo es marcas. Dime cuál es tu marca, yo te digo quién eres en el atletismo. Porque sí, puedes tener 100 y tantas medallas, pero ¿dónde están tus marcas? Marcas. Es que eso no existe en ningún otro deporte. El atletismo es marcas y competencia. ¿Okay? Entonces yo tengo marcas. A nivel centroamericano, yo hice 2 pruebas en Gotemburgo, 100 metros el 13 de agosto y los 800 el 15, hace un mes exactamente. Mi objetivo en los 100 metros era colgar mi tiempo, en donde bajé el récord centroamericano que estaba en 38 segundos, lo bajé a 24 con algo. Yo quería colgar ese tiempo a nivel mundial y lo hice, que clasifiqué cuarta. 4 segundos de más hice. Pero estoy cuarta en el ranking mundial, en los 100 metros también. Son 2 cosas que yo hice. O sea, como panameña usted en su categoría está cuarta en el ranking mundial. De los 100 metros, sí, señor. Sí. Ya, no solamente traje la medalla de oro, soy cuarta en el ranking mundial de los 100 metros de mi categoría de edad. Mi objetivo era colgar mi marca centroamericana a ese nivel y lo logré. No exactamente con el tiempo que hice en Guatemala 2019, que hice 24. Bajé de 38 que estaba, lo encontré a 24.63, creo, ¿no? Ahora, con el pasar el tiempo y el aumento o la mejora en los servicios de salud. A eso va. Qué bueno que tocas esto. La sociedad, hay que decirlo, y no quiero que se escuche mal, pero va envejeciéndose. Es que no, es un hecho. Y esto también representa, digamos, oportunidades para hablar acerca del desarrollo de estas disciplinas en edades que superan los 50 años. Aquí. Y superan los 60, superan los 70, superan los 80. ¿Cómo lo ve Dilia en un país como el nuestro, en Panamá, en donde usted lo ha dicho, se ha encontrado con bastantes retos al momento de hacer que su disciplina no sea vista solamente como algo para pasar el tiempo, ocio? Es una adulta mayor, octogenaria panameña, como casi me muero cuando yo he leído esto, octogenaria panameña, ¿esto qué es? Así, quiere decir que la edad hace el trabajo, no me digas. ¿Ah? ¿Ves la paradoja? Así, la edad, vamos a decir, mi edad también hizo mi trabajo en la Universidad de Burdeos, pues, ¿no? La edad sola mía contó para que yo terminara mi doctorado en filosofía. No me lo digas, por favor. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿ves tú? No se quiere ver este problema, y no quiero entrar en la crisis de la Caja del Seguro Social, porque uno de los problemas es no ver esto. Porque no es una cuestión de plata, es una cuestión de reconocer que somos una población envejeciente, rápidamente envejecida ya. Rápidamente. Bueno, vamos a paso regular, pero en 10 años, habrá más personas de 60 años que niños, que jóvenes de 14 en este país, ya, comprobado por las cifras de la CEPAL. Pues yo trabajo también la cuestión de derechos de las personas mayores. ¿Cómo es que no se ve, como dicen los demógrafos, cómo no se ha aprovechado el bono demográfico? ¿Eh? ¿Cómo no lo han aprovechado de utilizar este capital humano? Que ese también se lo reprocho yo a Thomas Piketty, el economista. Habla de capital humano, pero no entra a analizar cómo este capital humano de los envejeceres, así queda en el manifiesto de Salamanca que acaban de sacarlo,
como estos envejeceres son parte de la riqueza de un país. Y no quiero pronunciar la palabra como dice Kamala Harris, que no quiere pronunciar la palabra que ella quiso decirle a Trump frente a frente. Yo tampoco quiero decirla acá. ¿Cómo no se ve que esto es parte de la riqueza de un país? Y se le patea. Pero ¿sabes qué? Los mismos viejos tienen la culpa. Sí, porque han aceptado ser tratados como sobras del desarrollo. Ni siquiera se dan cuenta que tienen una dignidad y que eso no se pierde y que no es la plata la que te define. Ay, que no hay medicamentos. Oye, ¿dónde está aquí la salud preventiva? ¿Dónde está el deporte para todas las edades? ¿Dónde está? Entonces no me vengan a hablar historias. O sea, es un tema también de determinación. Claro, y de voluntad política, de claridad política, no de forcejeo, ni con sindicatos, ni con los maestros, ni con los constructores. Es ver que hay una realidad de una población altamente envejecida que está siendo desechada, y es una pérdida, pero qué estupidez. Una pérdida de capital. Ah, no, porque la pérdida de capital está en los bancos. Pero qué estupidez. Como dijo Clinton, qué estupidez. Verdaderamente, qué estupidez. Claro, pero volviendo al tema deportivo y atletismo, que es lo que nos trae acá, y bueno, siendo usted un atleta de alto rendimiento, como ya lo han dejado bastante claro, ¿no? Y eso está definido en la ley. ¿Quién es el atleta de alto rendimiento? Definido. Yo quisiera que también nos dejara con, digamos, esas reflexiones sobre la mentalidad. Primero, usted ha mencionado que siempre hay que tener una mentalidad de estar entre los mejores. A eso vamos. Y una mentalidad de trabajo perfecto y una mentalidad de victoria, no de perdedores. Es decir, si tú ganas una medalla de plata, perdiste el oro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, es la otra forma de verlo. Es que es la forma. No eres primera, eres segunda. ¿Sí o no? Quiere decir que tu trabajo no era perfecto. ¿Sí o no? Dime, ¿sí o no? Entonces, el deporte es un aprendizaje para la victoria, para ser perfectos, para hacer un trabajo perfecto. Y por eso yo hablé de Kenisa Bekele. Yo hice el giro del fondo a la velocidad. ¿Ves? Hice ese giro. Dejé por esa regla que introdujeron, discriminatoria, porque con eso te clasificaban como lenta, como la tortuga. Y escribí sobre eso esta semana. ¿Ok? Entonces, dicen ellos, aquí dicen, van tortugueando allá atrás. Así, esa es la expresión que se usa. Van tortugueando allá atrás, ¿no? ¿Ok? Entonces, decidí de que yo no quería ser tortuga y me pasé al ring de la liebre. Y me pasé a hacer velocidad. Kenisa Bekele hizo lo contrario. Él primero fue velocista y después entró a hacer fondo, maratones. Es decir, ese giro es difícil. Ahora en las Olimpiadas hubo una chica de una de las islas del Caribe, que llegó 10ª en los 100 metros. Casi había sido campeona maratonista de su país. Quiso probar 100 metros. Quedó de última. No es evidente hacer ese giro, porque la velocidad es un trabajo totalmente distinto, son otros músculos los que trabajan. Bueno, entrenamiento continuo. Ajá. ¿Cuál es la rutina de Dilia todos los días? Bueno, a eso vamos, porque esa rutina, por ejemplo, yo acabo de venir de 2 pruebas duras, ¿no? Porque 100 metros primero, que es los 100 metros es velocidad pura. Tú no tienes tiempo de pensar. Mientras que en una maratón puedes escuchar los pajaritos. No es cierto, estoy bromeando. Pero sí, tienes tiempo para pensar y calcular en qué momento atacas. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿En qué momento yo decidí, esto no es más, esto no va, hasta aquí llegué yo como tortuga? Sí. A pesar de que tenía 2 premios a los entrenamientos. Muy bien. Porque el entrenamiento del maratón, los 800 metros, por ejemplo, 100 metros es la velocidad pura. Es pum. No tienes tiempo, es músculos y nervios. Y la cabeza totalmente fría.
Tú veías Bolt como arrancaba y a los 50 metros aceleraba, alargaba la zancada, porque eso tienes que aprenderlo, y el braceo, que es importante. Y nadie lo va. Acá, tú tienes que, 800 metros te exigen. Cuando fuimos a Finlandia, que a mí me descalificaron a los 800 metros en Finlandia hace 2 años. Una regla arbitraria, no confirmé 24 horas antes y por eso me descalificaron. Wow. Me dejaron correr, fue muy cruel lo que hicieron. Me dejaron correr, pero no me levantaron la descalificación. Me dejaron correr porque armé este escándalo, porque quiero decirte que yo nunca he recibido ningún patrocinio del gobierno para mis viajes, todos me los he pagado yo. Hasta me han negado uniforme en cierto momento, por eso es esta historia. Entonces, ¿qué hago yo? Los 800 metros exigen resistencia, es decir, tengo que tener un capital de fondista, que tengo la ventaja yo de tenerlo por los 22 maratones que he corrido. Pero eso se pierde si tú no corres 10 kilómetros, por ejemplo, por lo menos cada 3 veces por semana. Mínimo. O sea que todas las semanas son por lo menos 10 kilómetros. Lleno 40. Wow. Y esa señora que de 85 años que ganó el primer, me dijo que ella corría, creo que 80 kilómetros por semana. Wow. Y una sola vez hacía velocidad. Para que tú veas, y una señora gordita, ¿no? Porque ni siquiera era... Así, mínimo tienes que hacer 40 kilómetros por semana. Y 1 o 2 veces velocidad. Tienes que hacer también musculación, tienes que nadar porque hay que aflojar, hay que relajar los músculos, hay que hacer trabajo también. Tienes que aprender a descansar también, a que el cuerpo se recupere, ¿eh? Pero ahora, por ejemplo, yo no tuve tiempo de recuperar de los 100 a los 800 metros y lo estoy pagando, ¿no? Pero con eso te digo, el plan de entrenamiento para hacer un 800 metros tienes que hacer mínimo 40 kilómetros por semana, 2 veces y series de 400 metros, es decir, series de escaleras, series de 400 metros, series de 200, de 200, de 600 metros. Casi nunca se entrenan 800 metros. Entrenas abajo o entrenas por encima. Series de 1000, series de 2000, series de 3000, todo eso en trabajo de la pista. Todo ese trabajo para correr 800, darle 2 vueltas a cierta velocidad en la pista, ¿tú te das cuenta? Ahora, significa que también tienes que tener una dieta mucho más rica en proteínas que en carbohidratos, porque la velocidad te exige más proteínas que carbohidratos, mientras que en el fondo es al revés. Necesitas más carbohidratos que proteínas. O sea, que todo eso ya está calculado. Todo está calculado. O sea, como cualquier... Tú no puedes decir, dale, sigue que a los 20... No, señor, tienes que tener una dieta acorde a lo... No es una cuestión de amateurs. Ya. Para nada. Oye, lastimosamente, pues se nos acabó el tiempo. Ay, qué pena. Sí, que mucha pena, pero ese mensaje para indistintamente de la edad o de la disciplina que practique, que usted quisiera dejarle, porque fue su determinación la que le ha llevado a esto y que incluso a esta edad en donde muchas personas, como usted lo dijo, ya han dicho no puedo hacer más nada en la vida. Sí. Y usted, una descalificación no aguantan una descalificación cuando hay que superar esto. Te voy a decir, me da pena marcar este. Sabemos, el primer Saladino trajo aquí la primera medalla de oro en una Olimpiada. ¿Qué le pasó a Saladino? No fue capaz de reparar una falta técnica. No pudo reparar esa falta y lo descalificaron. Y justamente no quiso seguir. Porque, ¿qué pasó con Saladino? Tenía que volver a Brasil con su entrenador y ya, bueno, es decir, aprender a reparar las descalificaciones, aprender a asumir las derrotas, porque hay que reparar y tienes que examinar con tu entrenador dónde fallaste, porque es un trabajo que se hace a 2. Cuando tú estás sola y el entrenador te deja sola, es muy difícil, ¿no? Pero tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces y vas. No vas a declararte forfait en campeonato porque tu entrenador se te perdió por 2 meses y tú no sabes qué se hizo. Que eso sucede en este país. Me ha sucedido a mí, lo digo, con mucho dolor. Pero bueno, sucede. Entonces, tienes que saber que entrenar para fondo, tienes que comer en una forma distinta, exige mucho más carbohidratos que proteína. Tienes que saber qué clase de azúcar necesitas para una carrera de fondo, qué clase de azúcar necesitas, grasas también, etc. Es decir, ese es un trabajo de un nutricionista, de un médico de deporte, y eso no lo tenemos. Centros
centros para atletas de alto rendimiento, no hay ninguno en Panamá. Los atletas tienen que irse a Medellín, los fondistas tienen que irse a Colombia, a Medellín. Salarino se tuvo que ir, ¿dónde entrena Edwards? En Estados Unidos, etcétera. ¿Dónde entrena la Wuluff, de los 400 metros vallas? En Estados Unidos. Es decir, ¿dónde están los centros de alto rendimiento para los atletas de todas las edades? Pero esto no fue ningún impedimento para que usted lograra. Para nada. Aquí esto, digamos, también se traslada a otras disciplinas que no tienen que ver con el deporte, en la misma vida en sí. Exacto. A superar y a buscar siempre la verdad que está en ti. Claro. Porque tú no vas a engañar a nadie. Tengo 200 medallas. ¿Dónde están tus marcas? Bueno, nuevamente enhorabuena, felicidades. Gracias. Oro para Panamá en atletismo máster, en el campeonato mundial en 800 metros, categoría de 85 a 89 años. Mujeres. Edilia Camargo, gracias. Enhorabuena nuevamente, gracias por acompañarnos y contarnos un poco de su historia. Gracias, con mucho gusto. Claro que sí, 4 de la tarde. Oiga, mañana va a haber un homenaje también por parte de La Tinta en Trinca, que va a estar presentando junto al banquero José González. Así que interesante esto. Oiga, vamos a nuestro siguiente cambio. Se nos fue nuestra primera hora y ya regresamos en breve con más de nuestro programa. Esto es Relax.